La conquista española, no tiene la menor duda, fue uno de los capítulos más sanguinarios de la historia de la humanidad, pero aún en ella es posible encontrar bondad y maldad en los diferentes actores que participaron en el proceso. Y yo creo que esa es una lección para nosotros, no para aprender de historia, sino para aprender de nosotros mismos y de lo que nosotros mismos somos. Y de lo que nosotros mismos podemos llegar a ser si construimos una noción del bien y del mal que sean menos absolutos. Porque si la noción del bien y del mal es absoluta, si la historia se reduce simplemente a que los indígenas eran buenos y los españoles eran malos, no aprendimos nada. Y podemos repetir lo mismo en diferentes carnes, por decirlo de alguna manera, eternamente, porque finalmente la lucha contra el mal, si la lucha contra el mal implica exterminar al malo, no aprendimos nada. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas era bueno. ¿Sí? Trató de ayudar, lo que pasa es que nunca sabemos los efectos de ¿Y nuestras sabes por qué decisiones. estaba tratando de ayudar? Sí. Para quitarle la plata a los encomenderos. Mire, los dominicos fueron unos jodidos. Unos Ojo, jodidos. pero también, ahí sí discrepo de usted, pero también eran representantes de un tipo de humanismo. Pero espérate, no solamente explico. eran capitalistas Claro, despiadados. claro, porque son Sí. buenos y malos. ¿Me entiendes? Todo De acuerdo, tiene varias caras. de acuerdo. Pero mira lo que hizo Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, estamos cogiendo al paradigma del hombre bueno. No en mi caso, yo no lo veo tan unilateral. Correcto. Entonces él se para y le dice a los encomenderos, ustedes son unos pecadores, porque ustedes mataron indios, lo cual es cierto. Hasta ahí tiene toda la razón. Solución, en sus testamentos nos dejan a los dominicos una plática y rezamos por sus almas. Eso fue lo que hizo. Él hizo un confesionario para encomenderos, fue una de sus primeras obras. Y le funcionó muy bien. Y entonces ahora viene la otra cara del asunto, fíjate lo fantástico. Fray Bartolomé de las Casas nunca cuestionó la autoridad del rey o la corona española para dominar estas tierras. Nunca. Nunca. Es más, Fray Bartolomé de las Casas juega un papel preponderante para decir traiga negros. El hombre bueno se le vuelve a uno como sospechoso. Entonces ahora viene el otro lado de la historia que es muy, muy interesante, los testamentos de los conquistadores. Franciscanos y dominicos se pusieron de acuerdo para que se adoptara el modelo lascasiano de manual para hacerle testamento a los encomenderos. Y los españoles empiezan a reconocer en sus testamentos que se portaron mal. No sé cuántos criminales de hoy en Colombia reconocen en su testamento que se portaron mal. Creo que ninguno. Estos testamentos son una cosa increíble. Los tipos, hay un conquistador que muere en España y dice, yo participé en el asesinato del cacique de Tunja. Yo, y me arrepiento. Y quiero que parte de mi fortuna se vaya a educar a los hijos del cacique de Tunja y envía la plata a Tunja. ¿Cuánto llegó y cómo llegó? Tengo amplias sospechas de que probablemente no llegó. Hay otro conquistador que muere, deja en su testamento la siguiente descripción. Yo llegué al territorio de estos indígenas, en este caso los muiscas, y me robé el oro de los indios. El problema es que no se lo robé a nadie en particular, sino que lo tomé de unos santuarios. Entonces, ¿qué hago? Entonces el hombre, en un dilema moral espantoso, decide enviárselo al Papa, para que el Papa, en su inmensa sabiduría, decidiera a quién le dejaba su riqueza. Esa plata no se vio por acá otra vez, estoy absolutamente seguro. Entonces, se debió ir en cosas muy elegantes en el Vaticano. Pero entonces tú empiezas a ver esos matices que tiene todo en la vida, ¿no? De cómo el hombre bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo. Y todo eso viene en realidad de un tema muy complejo que yo creo que todavía marca un poquito nuestra sociedad, que es el español llega con una mentalidad que no es plenamente capitalista aún, sino que es una manera de ver el mundo que le autoriza a lucrarse, porque recuerden que en la Edad Media el lucro era un pecado. Hay una anécdota muy bonita, los mercaderes y los ladrones tenían el mismo santo patrón. ¿Y sabes cuál era el santo patrón de los mercaderes y de los ladrones? Les va a parecer interesante porque creo que lo vivimos hace un mes, San Nicolás. Papá Noel. Pero en la antigüedad griega y romana era igual, porque Claro, era Mercurio, claro. que tenía los dos aspectos. Las dos caras. Porque es la sagacidad, es la astucia. Claro. Entonces, el español ya no pertenece al momento en el cual lucrarse es pecado mortal, entre otras cosas. Era pecado mortal. Te ibas al infierno. Entonces, ¿qué pasa con los mercaderes? Los mercaderes se inventan un infierno temporal, del cual puedes salir con dinero.
es una berraquera, ¿o no? Es una vaina muy inteligente, que se llama purgatorio. Entonces, el mercader ya no se va al infierno, se va al purgatorio. ¿Y cómo sales tú del purgatorio? Con plata. ¿Y quiénes tienen la plata? Pues los mercaderes. Es brillante. Y entonces esa plata, por supuesto, se va a las órdenes religiosas que hacen voto de pobreza, dominicos y franciscanos, que son los que rezan por las almas de aquellas personas pudientes que pueden pagar su salida del purgatorio. Si le hacemos caso al testamento de Felipe II, él mandó a hacer tantas misas por su alma que todavía en el Escorial deben estar rezando por el alma de Felipe II. Por lo menos 10 veces diarias. Y eso cuesta. Entonces el español del siglo XVI tiene ánimo de lucro, evidente, pero con culpa. Con culpa. Entonces, son personas que cometen toda suerte de atropellos y después hacen todo lo posible para que esos atropellos no los lleven al infierno. De ahí viene el término, el que peca y reza empacta. ¿Sí? Yo peco, pero tengo que rezar, en contraste con nuestra sociedad, que es una sociedad en la cual el lucro ya no te lleva al infierno, ni al purgatorio. El lucro te lleva a ir bien, punto, después, no importa. Entonces yo creo que uno no puede entender la conquista sin esas caras tan complejas